Comentario al Proverbio 25 de bendición, versículo 1. Este versículo es el título de esta última colección de los Proverbios de Salomón. Los editores fueron hombres de especial habilidad literaria que el rey Ezequías empleó para este menester, ya que él mismo estaba interesado en la literatura. Ver Segunda de Crónicas 31-21, así como Isaías 38, 10 al 20, donde se conserva un poema compuesto por él mismo después de recuperarse de su enfermedad. Esos hombres copiaron los proverbios de los archivos del reinado de Salomón y los publicaron como apéndice a una anterior edición de este libro. Es un ejemplo digno de imitarse. Se ofrece un buen servicio a la iglesia publicando tesoros de piedad y sabiduría de santos que nos precedieron y que quizás yacen escondidos en la oscuridad. Versículos 2 y 3. Las obras de Dios son misteriosas, tanto en el plano de su providencia como en el de su gracia. Deuteronomio 29:29 y Romanos 11:33. Vemos lo que hace, pero no comprendemos sus razones. Esta es su gloria y hemos de reverenciarla y alabarla. Pero el honor del rey exige escudriñar los asuntos que le son presentados, a fin de poder obrar con justicia y equidad en todos ellos. El versículo 3 describe la realidad. Así como es imposible, dice Cohen, para el hombre calcular la altura del espacio que hay encima de su cabeza y la profundidad de la tierra que hay debajo de sus pies, así también está fuera del alcance de su poder comprender las maniobras diplomáticas de la regia mente de Dios. Versículos 4 y 5. El esfuerzo vigoroso de un príncipe para suprimir el vicio y reformar las costumbres de su pueblo es el medio más eficaz de afianzar su trono. El deber de los magistrados es usar su poder para infundir terror a los malhechores, ver Romanos 13:3, a fin de que no extiendan su infección por todo el reino. Esto es lo que aquí, versículo 4, se llama quitar las escorias de la plata, lo cual se lleva a cabo por medio del fuego. La reforma de la corte promueve la reforma del reino. Salmo 101, 3 al 8, versículos 6 y 7. La religión, lejos de destruir las buenas maneras, nos enseña a dejar a otros el lugar que les corresponde. Más aún nos instruye en la humildad y la abnegación, que es una enseñanza superior a la de las buenas maneras en sociedad. Este es, por otra parte, el modo de alcanzar una promoción, como lo muestra nuestro Salvador en una parábola que parece tomada de este lugar. Ver Lucas 14, 8 al 10. Mejor es ser ascendido a un lugar cercano al rey con todo honor que ser degradado, lleno de vergüenza, por haber ocupado un lugar que correspondía a otro más noble. Versículos 8 al 10. No entres apresuradamente en pleitos sin consultar con tus amigos y consejeros sobre el caso. Asegúrate de que llevas la razón de tu parte, no sea que no sepas qué hacer al fin al hallar que el veredicto es dado en contra tuya. ¿Qué harás entonces viendo que tu prójimo ha ganado la causa y te ha avergonzado? Mejor es que arregles tu pleito con tu vecino a solas, versículo 9, y compárese con Mateo 5:15 y con 18:15. Y si tienes información secreta acerca de él por ese medio, no la descubras a otro, no sea que te delate como un chismoso y no puedas reparar ya la mala reputación que con eso te has granjeado. Versículo 10. Esta parece ser la mejor interpretación de todo este pasaje. Versículos 11 y 12. Un consejo, una corrección, una palabra de consuelo y aliento o de testimonio, cuando se dan a tiempo, se expresan lo mejor posible y se adaptan perfectamente al caso de la persona a quien se dirigen, así como al carácter personal de la persona que habla, son como manzanas de oro en engastes de plata. Versículo 11. El hebreo de esta frase admite dos versiones igualmente probables. 1. Se trata de bolas de oro o recubiertas de oro en un trasfondo escultórico de plata, literalmente figuras de entalladura. 2.
Se trata de un trabajo de filigrana en que las manzanas de oro están cubiertas por una red o encaje de plata. Las manzanas de oro se ven a través de la red. Sin duda, era alguna clase de adorno de mesa bien conocido en aquel tiempo. El versículo 12 parece un símil del mismo género. La reprensión de un sabio, es decir, de alguien con la discreción suficiente para dar una buena palabra de corrección a tiempo, que cae sobre un oído obediente, literalmente que escucha, es como pendiente de oro y joyel de oro fino, buen adorno, que cae bien al que habla y al que escucha. Versículo 13. Un mensajero debe ser fiel al que lo envía y dar con toda exactitud el mensaje que se le ha confiado, sin falsificar en nada el contenido. Esto llenará de satisfacción al que le envió, como el refrigerio que causaría un poco de nieve en el ardor de la siega, si se le pudiese conseguir de lo alto de las cumbres nevadas. Versículo 14. En contraste con el versículo anterior, vemos ahora a uno que se jacta de falsamente tener y dar lo que nunca tuvo ni dio, inventando grandes proezas y provechosos servicios que solo existen en su imaginación. En vez de refrescar como la nieve, este es como nube estéril y viento que hace mucho ruido, pero que no traen lluvia. Compárese con Judas, versículo 12, causando la desilusión del labrador. Versículo 15. Dos cosas se recomiendan aquí en el trato con los demás. 1. Paciencia para soportar el ardor de la ira ajena sin contagiarse de ese ardor, y para esperar una buena oportunidad de presentar nuestras razones y dar a las personas el tiempo suficiente para considerarlas. Por este medio, hasta un príncipe puede ser aplacado. 2. Suavidad. Para hablar sin pasión, sin provocación, la lengua blanda quebranta los huesos. El hueso es una sustancia muy dura y sirve aquí de símil. Una palabra suave ablanda los ánimos más duros y prevalece sobre los más morosos, como pasa a veces con el rayo que quebranta el hueso sin pinchar la carne. Versículo 16. Este proverbio enseña moderación en cosas que por otra parte son muy agradables. Compárese con versículo 27. En 24:13, la miel era símbolo de sabiduría, pero aquí es símbolo de cualquier cosa deseable, que ha de ser usada con moderación. Los placeres de los sentidos pierden su dulzura con el abuso y se vuelven nauseabundos, como puede pasar si se come demasiada miel. Versículo 17. Otro proverbio sobre la moderación, esta vez sobre las visitas a vecinos y parientes. Es norma de cortesía y afecto visitarles, pero es norma de prudencia no multiplicar las visitas, no estar demasiado tiempo, no llegar a la hora de comer y no entremeterse en los asuntos ajenos. La excesiva familiaridad engendra menosprecio. Después del tercer día, saben mal pescado y compañía. El adagio castellano dice que al tercer día hieden el cadáver y el huésped. Por aquí vemos que Dios es un amigo mucho mejor que cualquier otro, puesto que cuanto más vamos a Él, tanto mejor nos recibe y agasaja. Versículo 18. Un falso testimonio es como un mazo con que le pueden romper a uno la cabeza, como una espada que atraviesa desde cerca y como una saeta aguda que traspasa desde lejos. Por eso tenemos necesidad de orar. Libra mi alma, Yahvé, de los labios mentirosos. Salmo 122. Versículo 19. Como diente roto y pie que resbala, es la confianza en el desleal o traidor en tiempo de angustia. Solo al desastre conduce poner confianza en quien no es digno de ella, del mismo modo que un diente roto produce un dolor que impide comer y un pie que resbala no permite tenerse en pie. Versículo 20. Aquí se expresa la tremenda inoportunidad de cantar canciones alegres a una persona que está triste. Los que sufren alguna aflicción
han de ser consolados mediante la simpatía y el consuelo que puede ofrecer una persona comprensiva, pero vamos por el mal camino si intentamos aliviarles sintiéndonos alegres o intentando que también ellos se pongan alegres. Quitándole a una persona la ropa en tiempo de invierno, se la enfría más todavía, y si se echa vinagre sobre la soda cáustica, se la pone en fermentación. La persona se enfada con toda razón. Versículos 21 y 22. El apóstol cita estos versículos en Romanos 12:20. El mandamiento de amar a todos, aun a nuestros enemigos, era ya un precepto del Antiguo Testamento, aunque nuestro Salvador le dio todavía más fuerza al amarnos y morir por nosotros cuando aún éramos enemigos suyos. Ver Romanos 5 del 6 al 10. Si devolvemos a nuestros enemigos bien por mal, los ablandaremos y refinaremos como se refina con el crisol a los metales, más aún amontonaremos aguas sobre su cabeza. Comenta Cohen: una acción amistosa de esta clase tan inesperada y tan inmerecida le producirá un efecto sanamente doloroso y le causará remordimiento por su enemistad. Ese es el mejor medio de convertir en amigos a los enemigos. Versículo 23. El texto hebreo de este versículo dice literalmente: el viento norte hace girar la lluvia y los rostros enojados hacen cesar las lenguas de secreto, es decir, la lengua solapada, detractora. Los detractores no hablarían tan fácilmente si no se les oyese fácilmente, pues si hallasen entre sus oyentes muestras de desagrado, se callarían. Si no podemos mostrar nuestro desagrado por medio de palabras, hagámoslo por medio de un rostro ceñudo. Quién sabe si eso bastará para corregir de una vez al detractor. Son muchos los que perjudican a las personas de quienes hablan, únicamente por la esperanza que tienen de ganarse el favor de las personas a quienes hablan. Versículo 24. Este versículo es una repetición de lo que ya vimos en 19:13 y 21:9. Versículo 25. A veces esperamos con impaciencia recibir buenas noticias de amigos o parientes que viven en tierras lejanas. Nuestra alma tiene sed de ellas, así que cuando llegan caen como el agua fresca a uno que está sediento. También el cielo, nuestra verdadera patria, es una tierra lejana mientras peregrinamos por este mundo. Cuán refrescante es oír buenas noticias de allí, tanto en el Evangelio, que precisamente significa buena noticia, como en el testimonio que el Espíritu da con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ver Romanos 8:16. Versículo 26. Como fuente enturbiada, literalmente pisoteada, compárese con Ezequiel 34:18. Y manantial corrompido o corriente contaminada es el justo que claudica delante del malvado. El creyente que cae en pecado manifiesto a la vista de los incrédulos entristece a los buenos, alegra a los malos y contagia e infecta a otros, animándoles a hacer lo mismo. La gloria de Dios, el honor del Evangelio y el decoro de la Iglesia pierden mucho con la mala conducta de los creyentes. Es un contratestimonio. El versículo admite también otra interpretación. Cuando los justos son oprimidos, caen, no claudican, y pisoteados por la violencia de malos hombres y aún de malos gobernantes, se enturbian las fuentes de la justicia y se corrompen los manantiales mismos del buen gobierno. Compárese con 28:12 y 28 y 29:2. Versículo 27. Los hombres no suelen estar satisfechos de los deleites ni aun cuando están hartos, por lo que sufren las consecuencias de una ambición nunca satisfecha. Así pasa con los que buscan su propia gloria a toda costa. Buscar descaradamente el aplauso no es gloria, sino vergüenza. Todos se ríen de quien así se comporta. La primera frase repite la idea del versículo 16. El hebreo de la segunda frase, nota del traductor,
dice así: y la búsqueda de ellos, gloria, es gloria. Tomado literalmente, no puede estar más oscuro, pero viene bien aquí la sabia explicación del rabino Cohen. Mediante la aplicación del paralelismo, se suplen en esta cláusula las palabras no y mucha de la primera cláusula. Es pues una de las frecuentes casos de elipsis. Versículo 28. Una persona prudente y virtuosa sabe frenarse, tiene dominio de sí misma. El vicioso que no sabe ni quiere dominarse a sí mismo es como una ciudad derribada y sin muro. Está sin defensas, expuesto a todas las tentaciones del mundo y del diablo, siendo fácil presa de Satanás.